el antemuro, la cual, en su parte más externa, vamos a tener esa estructura que se conoce como la cápsula extrema. Por lo tanto la cápsula externa como la cápsula extrema y el claustro me van a formar una estructura organizada que se conoce como la isla de Rey. Por lo tanto, podemos decir que lateralmente al putamen encontramos la isla de Rey y también esta porción que se conoce como la región insular, mientras que medial al mismo encontramos al globo pálido. Este globo pálido está separado del putamen por la lámina medular interna. El globo pálido, a su vez, está subdividido en dos porciones, en una parte externa y en una parte interna. Bien, separado asimismo por una lámina medular medial. Mientras que la porción interna del globo pálido está dividida a su vez en una porción lateral y en una medial a través de un pequeño surquito que se conoce como la lámina medular accesoria. Ahora, como podemos ver aquí en un corte de tomografía, un corte axial de tomografía, podemos ver la relación directa que tienen este corte, ¿verdad? Aquí podemos ver claramente el asta frontal del ventrículo lateral. Y como yo les dije, el núcleo caudado está, la cabeza del núcleo caudado está en íntima relación con este y provoca un abombamiento del mismo. Bien, ahora, en la cabeza del núcleo caudado está separado del putamen a través del brazo anterior de la cápsula interna. Como se puede ver aquí, aquí tenemos su rodilla y su brazo posterior. Y aquí tenemos al tálamo, y aquí tenemos al putamen. Y todo lo que corresponde acá a la región insular. Entonces eso como para hacer una relación entre tomografía y una imagen anatómica. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el estriado corresponde, tanto el caudado como el putamen, a la porción receptora de los núcleos basales. Hablando citológicamente, vamos a tener dos tipos principales de células a este nivel. Vamos a tener tanto neuronas espinosas y neuronas no espinosas. En las neuronas espinosas tenemos dos subtipos, las de tipo 1 y las de tipo 2. Como podemos ver, son neuronas un poco grandes, las cuales van a tener somas circunferenciales y ovalados. Las neuronas espinosas de tipo 1 van a tener su soma circular. De aquí van a nacer proyecciones dendríticas y en su parte proximal van a ser lisas, mientras que en su parte distal va a estar totalmente llena de espinas, de ahí su nombre. Bien, y esta proyección espinosa, estas proyecciones dendríticas alcanzan hasta 200 micras. De aquí de su soma también va a salir un axón sumamente largo, bien arborizado, la cual envía colaterales tanto a nivel proximal como a nivel distal. El subgrupo de neuronas espinosas de tipo 2, en cambio, van a tener un soma de tipo ovalado, la cual también van a tener un axón largo, arborizado, no tanto, pero que también van a tener colaterales a nivel proximal y distal. A su vez, van a tener proyecciones dendríticas, asimismo, sumamente espinosas desde su porción proximal, y estas van a tener un alcance de hasta 600 micras. Lo importante aquí es que estas neuronas van a ser las principales neuronas que van a recibir todas las aferentes que van a venir de las partes corticales, y su neurotransmisor principal va a ser el GABA, con respecto a estas neuronas. Pero también vamos a tener que pueden tener sustancia P o encefalina, pero lo principal es que son neuronas GABAérgicas de tipo inhibidoras. Otro dato importante es que estas neuronas receptoras espinosas van a recibir aferentes de la corteza, principalmente de la parte profunda de la quinta capa de la corteza. Ahora, vamos a tener también otro subtipo que son las neuronas no espinosas. Estas neuronas no espinosas son, en cambio, interneuronas. Son neuronas intrínsecas del núcleo estriado. Estas de aquí van a tener dos tipos principales de neurotransmisores. Van a ser el GABA y la acetilcolina. Ahora, como podemos ver, el subtipo de neuronas no espinosas de tipo 1 van a ser más pequeñas, con un soma circular, van a tener dendritas, proyecciones dendríticas con colaterales, pero ya no van a ser de carácter espinoso, sino que van a ser lisas, con un axón bien arborizado, y netamente GABAérgicas. En cambio, las no espinosas de tipo 2 van a ser un subtipo, una subpoblación de neuronas grandes, bien, que asimismo van a tener proyecciones dendríticas, no arborizadas, sino lisas, con una proyección de 250 micras más o menos, con un axón bien arborizado. Y el de tipo 3 aún no está muy bien identificado cuál es un neurotransmisor, pero lo importante aquí es que estos reciben, en cambio, aferentes corticales de las capas 5, la capa 2 y la capa 3. Lo que hay que tener en cuenta aquí
es que las células espinosas son las principales receptoras del núcleo estriado deferentes a nivel cortical. En cambio, las neuronas no espinosas son neuronas intrínsecas o interneuronas que van a ayudar a modular los neurotransmisores dentro del estriado, tanto de dopamina, GABA y acetilcolina. Bien, aquí podemos ver otra imagen, una buena representación de este núcleo estriado, del cuerpo estriado. Vemos aquí el putamen y vemos aquí el globo pálido con su segmento lateral y su segmento medial. Ahora, como ya les mencioné, a nivel del putamen y el núcleo caudado vamos a tener las neuronas espinosas y no espinosas. Las que están en color amarillo son las neuronas espinosas. Como les mencioné, van a ser de tres tipos. La 1 con encefalina como neurotransmisor, las 2 con sustancia P, y acá también nuevamente la 1 con GABA. Las neuronas espinosas de tipo 1 van a proyectar más que todo a la parte medial del globo pálido, junto a las espinosas tipo 2 que proyectan sustancia P. En cambio, las encefalinas van a ir principalmente a la parte lateral del globo pálido. Y como podemos percatarnos, rodeando las mismas, tenemos a las neuronas intrínsecas o las interneuronas que corresponden a las no espinosas, que lanzan proyecciones a las neuronas espinosas y reciben proyecciones de este tipo de célula que vemos en rojo, que corresponden a la sustancia negra, a la pars compacta. Recordemos que la pars compacta va a ser netamente dopaminérgica, por lo tanto va a enviar proyecciones al estriado, bien, que van a ser reguladas por las neuronas intrínsecas, bien, o las neuronas no espinosas, que son de carácter colinérgico principalmente. Bien, también tenemos que de la corteza van a nacer fibras, proyecciones que van a ir hacia el estriado. Bien, y estas son principalmente excitadoras, con glutamato como neurotransmisor, y sus principales receptores se van a encontrar en las neuronas espinosas, que ya hablamos. Asimismo, este putamen va a recibir aferentes de los núcleos talámicos intralaminares, principalmente del complejo centromediano parafascicular. Por lo tanto, tenemos neuronas espinosas y no espinosas, espinosas netamente receptoras, y las intrínsecas o no espinosas van a ser las reguladoras. Bien, hablando un poquito de las principales aferencias del estriado, tenemos aquí algunas. Primero, tenemos que el núcleo caudado va a recibir fibras corticales desde la corteza prefrontal y desde las cortezas de asociación, porque recordemos que el núcleo caudado es esa estructura en forma de C que está casi por toda la corteza de manera intrínseca. Por lo tanto, el núcleo caudado va a recibir más que nada las fibras de asociación y de la corteza prefrontal. Mientras que el putamen va a recibir fibras, más que nada, de la parte premotora somatosensitiva y la parte motora de la corteza. Bien, esto de aquí se conocen como fibras córtico-estriadas, que van a ser de tipo excitadora o con neurotransmisor glutamato. La siguiente aferencia importante que van a tener cuerpo estriado va a ser el complejo centromediano parafascicular, que lo encontramos a nivel talámico. Por lo tanto, tenemos ya dos tipos de aferencias, las tálamo-estriadas y las córtico-estriadas. El tercer tipo de aferencia importante que va a recibir el estriado va a ser a partir de la sustancia negra, su pars compacta, que va a ser dopaminérgica, y va a enviar proyecciones nigroestriadas hacia el neoestriado. Por lo tanto, va a dar proyecciones de tipo dopaminérgicas. Aquí es importante saber que en el estriado tenemos dos tipos de receptores dopaminérgicos. Tenemos de receptores dopaminérgicos de tipo 1 y de tipo 2 principalmente. Los de tipo 1 van a estar asociados a proteínas G estimuladoras y los de tipo 2 van a estar asociados a proteínas G inhibidoras. Por lo tanto, de ahí tenemos una base que principalmente las de D1 van a ser más de carácter excitador hacia una vía y las de D2 de carácter inhibidor, que ya lo veremos más adelante. También es importante conocer que el complejo nuclear amigdalino van a ser fibras que van a ir hacia el putamen. Aquí podemos ver una representación de las principales aferencias del neoestriado. Les repito, aquí estamos con la corteza cerebral que lanza fibras de sus capas 2, 3 y piramidal hacia el núcleo caudado y hacia el putamen, y son de carácter excitador, con glutamato. La otra aferencia que tenemos es a través del tálamo, del complejo centromediano parafascicular, la cual va a enviar proyecciones tanto al núcleo caudado como al putamen.
Y la tercera eferencia importante va a ser de la pars compacta de la sustancia negra, que va a enviar fibras nigroestriadas hacia el estriado. Ahora, hablemos un poco de sus eferencias. Bien, tenemos aquí en esta imagen un corte coronal a nivel de los núcleos basales. Tenemos aquí el putamen, tenemos aquí el globo pálido, con su división lateral y con su división medial. Y su división medial a su vez está subdividida en una parte interna y externa por esta rayita que está aquí, que se conoce como la lámina medular accesoria. Entonces, las proyecciones o las aferencias, tanto corticales de la sustancia negra y del tálamo, que llegaron al estriado, de aquí van a enviar ahora ellos eferencias. Bien, las principales eferencias van a ser a partir del putamen hacia la parte externa del globo pálido, en primer lugar. También hacia la parte interna del globo pálido. Entonces, del no estriado, o sea, del núcleo caudado y del putamen, van a ser fibras estriato-palidales, que van a ser su principal eferencia. Ahora, vamos a hablar un poco primero de las fibras que nacen del globo pálido interno. Debido a que hay una división interna y una división externa, tenemos que van a nacer dos tipos de fibras de estas subdivisiones. Primero hablemos un poco de la porción externa del globo pálido interno. De esta porción van a nacer un grupo de fibras que van a formar una estructura que se conoce como el asa lenticular. Esa asa lenticular, como podemos ver, va a pasar en situación rostral a la cápsula interna. Bien, luego va a tener una situación medial para dirigirse hacia el tálamo. Eso en primera instancia. Ahora, de la parte interna del globo pálido medial van a ser fibras que van a formar esa estructura de color negra, que se conoce como el fascículo lenticular o el campo H2 de Forer. Entonces, tenemos dos principales vías que nacen del globo pálido interno, que se conocen como fibras pálido-fugas. La primera, el asa lenticular, y la segunda, el fascículo lenticular. Ambas estructuras se van a encontrar en esta porción de aquí, que se conoce como el campo H de Forer o el campo de los núcleos prerúbricos. A este nivel, digamos así, se van a encontrar, se van a unir y van a formar esa estructura adjunta que se conoce como el fascículo talámico o el campo H1 de Forer. Como podemos darnos cuenta, el fascículo lenticular atraviesa la cápsula interna y rodea a esta estructura que se conoce como la zona incierta. Entonces, una vez que se ha unido al asa lenticular en el campo H de Forer y formaron un fascículo talámico, ahora sí se dirigen a sus principales objetivos. Tenemos primero que del fascículo talámico van a ser fibras que van hacia el núcleo centro-mediano parafascicular, hacia el complejo, y de ahí vamos a tener fibras que van a dirigirse hacia el tálamo, hacia el núcleo ventral anterior y hacia el núcleo ventral lateral, para dirigirse después hacia la corteza. Entonces, esa es la principal eferencia, digamos así, del globo pálido interno, esas fibras pálido-fugas. Ahora, del putamen también van a nacer fibras que van a llegar al globo pálido externo. Y de este van a nacer estas fibras que se van a proyectar hacia esta estructura, que se conoce como el núcleo subtalámico. Entonces, esta estructura de color celeste se va a llamar fascículo subtalámico y va a contener tanto fibras que nacen de la parte externa del globo pálido hacia el núcleo subtalámico y del núcleo subtalámico hacia la porción externa del globo pálido y hacia la porción interna del globo pálido. Entonces todo eso corresponde al fascículo subtalámico. Ahora, tenemos otro tipo de proyecciones también muy importantes. A través de un fascículo que se conoce como estría medular, estas van a llegar hacia una estructura que se encuentra en la parte dorsomedial del tálamo, que se conoce como la avénula, principalmente a la avénula lateral, y va a estar asociado a la parte motivacional y un poco al sistema de recompensa, que lo vamos a ver más adelante. La siguiente eferencia, también sumamente importante, que nace de este fascículo, va a llegar hacia el tronco encefálico, hacia una estructura sumamente importante que se conoce como el núcleo pedúnculo pontino, que está incrustado, mejor dicho,
en el pedúnculo cerebeloso superior. Este núcleo pedúnculo pontino va a ser importante porque va a aportar en parte a la vía motora, va a estimular a los núcleos reticulares y va a dar eferencias hacia núcleos colinérgicos, bien, principalmente al núcleo basal de Meissner, bien, que son núcleos que proyectan fibras colinérgicas hacia toda la corteza y la van a activar, por lo tanto aportan a la vigilia y con las proyecciones a la médula a la parte motora. También tenemos que del núcleo centromediano van a nacer eferencias que van a llegar tanto al nervio estriado como a la sustancia negra, principalmente a la pars compacta. Entonces, estas fibras del centro mediano a la pars compacta la van a estimular para que la sustancia negra lance fibras dopaminérgicas. ¿Por qué es importante esto también? Porque el núcleo centromediano va a recibir estímulos de carácter sensitivo. Entonces, el núcleo centromediano va a avisarle a la sustancia negra, ¿verdad?, acerca de los estímulos sensitivos que acarrean en algún momento y que son importantes para la parte motora. Bien. También del núcleo caudado, como el putamen, nacen fibras que van a ir hacia la sustancia negra, pero en cambio a la pars reticular. Y de la pars reticular van a ir fibras que van a ir hacia los colículos superiores y nuevamente hacia el tálamo, hacia el núcleo ventral lateral y el ventral anterior, para luego dirigirse a la corteza. Entonces, estas son las principales fibras eferentes del estriado. Sé que ahorita parece un poco confuso, pero ya vamos a integrarlo. Ahora, todo lo que hemos hablado hasta aquí ha sido su parte celular y su parte anatómica con sus respectivas fibras aferentes y eferentes. Ahora, para integrar todo esto, vamos a tener ciertos modelos funcionales. Vamos a tener dos tipos, un modelo funcional tradicional y un modelo reciente. En el modelo tradicional tenemos tres vías con sus respectivos núcleos. Los núcleos principales que vamos a tener son núcleos de entrada, núcleos de salida y núcleos intrínsecos. Los núcleos de entrada van a ser el núcleo estriado, el núcleo caudado y el putamen, ¿verdad?, que son las principales que van a recibir todas las fibras aferentes de la corteza. Entonces, por eso son núcleos de entrada. Y los núcleos de salida van a ser el globo pálido interno y la sustancia negra, su pars reticular. Y los núcleos intrínsecos, globo pálido externo y el núcleo subtalámico. Bien, a partir de todos estos núcleos y de todas esas fibras van a ser tres vías principales tradicionales, que van a ser la vía directa, la vía indirecta y la vía hiperdirecta. La vía directa tiene un carácter facilitador del movimiento, mientras que la vía indirecta e hiperdirecta van a aportar a la inhibición del movimiento. En cuanto al modelo reciente, tenemos dos estructuras, una formada por neuronas piramidales que van a formar una copia de ejecución del movimiento y otro modelo de neuronas intertelencefálicas que van a dar una proyección de planeación del movimiento. Ahora, hablemos un poco de la vía directa. Esta vía directa nace principalmente de las regiones premotoras, del área suplementaria, de la región somatoestésica y de la región motora primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la región premotora y el área suplementaria sabemos que nacen todos los patrones del movimiento que se van a ejecutar. Por lo tanto, al tener ya todos estos patrones, van a lanzar fibras córtico-estriadas hacia el núcleo estriado, hacia el caudado y el putamen. Bien, para avisarle prácticamente de lo que se planea. Ahora, a partir del núcleo caudado y del putamen, van a nacer fibras estriado-palidales. Estas se van a dirigir principalmente al globo pálido interno. Ahora, del globo pálido interno, recordemos que nacía tanto el asa lenticular como el fascículo lenticular, que correspondían a las fibras pálido-fugas. Entonces, todas estas fibras pálido-fugas, que nacen de estas dos asas y se unen en el campo H de Forel, van a ir directamente hacia los núcleos talámicos, los principales, en esta vía que son el ventral lateral y el ventral anterior, y al complejo centro-mediano parafascicular, para luego dirigirse nuevamente hacia las regiones de donde nació esta vía, conformando las fibras tálamo-corticales. Entonces, es todo un circuito cerrado que me permite o aporta al estímulo, ¿verdad?, del movimiento en este caso. Pero también tenemos otras eferentes muy importantes. Para que esta vía funcione correctamente,
necesita una vía de activación que va a ser a partir de las fibras nigroestriadas, que van a nacer de la pars compacta de la sustancia negra y van a actuar en las fibras espinosas en sus receptores D1, que como les dije están acoplados a proteínas G estimuladoras y por lo tanto van a estimular a la vía directa. Entonces las fibras nigroestriadas actúan sobre receptores D1 a través de la dopamina para estimular esta vía directa, que está formada por este circuito de corteza a neoestriado hacia el globo pálido interno para llegar al tálamo y luego regresar a la corteza. Prácticamente le avisa a los núcleos de la base acerca de la planeación del movimiento que se va a ejecutar y esta de aquí, las fibras nigroestriadas aportan a la ejecución, a la selección del movimiento. Como podemos ver en esta figura, está un poco más resumida. De la corteza cerebral nacen fibras córtico-estriadas que llegan hacia el estriado, al caudado y el putamen y que son de carácter excitador porque poseen glutamato. Ahora, del caudado y el putamen nacen fibras que van a ir hacia el globo pálido interno, que son netamente inhibidores. Del globo pálido interno van a nacer las fibras, ¿verdad? Las palidofugas, que se van a ir hacia el complejo talámico ventral anterior y ventral lateral, principalmente para regresar nuevamente hacia la corteza, hacia las áreas suplementarias, premotoras, somatoestésica y motora primaria, completando así el círculo. Y todo esto va a tener, digamos así, una activación a partir de la parte compacta de la sustancia negra, que lanza dopamina y actúa sobre los receptores D1 a nivel del neoestriado, de las neuronas espinosas, para activar esta vía directa. Entonces, a través de todas estas conexiones, la vía directa me aporta la facilitación del movimiento. Ahora, tenemos la vía indirecta e hiperdirecta. Esta de aquí, asimismo, nace de las mismas zonas, premotora, suplementaria, motora primaria y somatoestésica, con sus fibras córtico-estriadas, que llegan al caudado y al putamen. De aquí mismo nacen las fibras estriatopalidales, pero ahora ya no llegan al globo pálido interno, sino que ahora llegan al globo pálido externo. Y del globo pálido externo nacen fibras que van a formar el fascículo subtalámico, que ya hablamos, que van a llegar al núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico envía fibras de regreso hacia el globo pálido interno. Y del globo pálido interno van las fibras hacia al tálamo, a los núcleos ventral lateral y ventral anterior, para luego regresar nuevamente a la corteza formando las fibras tálamo-corticales. Por lo tanto, podemos ver que es un poco distinta a la anterior. Esta aquí actúa directamente sobre el pálido externo en asociación con el núcleo subtalámico. Y aquí también juega un papel muy importante la sustancia negra. La sustancia negra en su par compacta manda fibras nigroestriadas al estriado, pero ya no van a actuar sobre los receptores D1, sino que van a actuar sobre los receptores D2, ¿bien? Aportando la inhibición de la vía. Ahora, aquí tenemos una representación tanto de la vía directa como la vía indirecta. De la vía directa, ¿verdad? De ambas vías nacen a partir de la corteza, de todas esas regiones que hablamos. Nacen fibras ricas en glutamato, ¿verdad? Excitadoras, que llegan hacia el neoestriado, al caudado y al putamen. El caudado y el putamen van a recibir fibras nigroestriadas de la pars compacta, ¿verdad? Van a recibir tanto fibras excitadoras para la vía directa, que son de tipo al receptor D1, y fibras inhibidoras, que llegan al receptor D2. Ahora, cuando uno quiere ejercer un movimiento y se activa tanto la vía directa e indirecta, tienen que estar sumamente bien reguladas y asociadas. ¿Por qué? Al yo intentar ejecutar cierto movimiento, se va a activar la vía directa, por lo tanto, se va a activar los receptores D1 y me van a estimular a las fibras que van a nacer a partir del estriado. De aquí van a irse al globo pálido interno y el globo pálido interno van a ir al tálamo, ventral anterior y ventral lateral para regresar nuevamente a la corteza. Ahora, ¿por qué es importante esta vía y la asociación de esto? Normalmente, el globo pálido interno es de carácter inhibidor, como vemos aquí, y constantemente está inhibiendo a los núcleos talámicos. Y a su vez los núcleos talámicos inhiben a la corteza. Por lo tanto, en estado de reposo, en estado basal, no hay movimiento y hay una hiperestimulación o hiperfunción del globo pálido interno. Entonces, cuando la sustancia negra activa el núcleo estriado a través de la dopamina, lo que hace
es activar estas fibras estriatopalidales que van a inhibir al globo pálido interno, que en condiciones normales está inhibiendo al tálamo. Por lo tanto, las fibras que nacen del no estriado, que van a inhibir al globo pálido interno, ahora van a disminuir su carácter tónico inhibitorio sobre el tálamo. Por lo tanto, el tálamo ya va a poder ejercer un carácter excitatorio sobre la corteza y se va a ejercer el movimiento. ¿Bien? Ahora, para inhibir el movimiento, lo que pasa es que la vía indirecta, ¿verdad?, actúa a través de los receptores D2, desde la sustancia negra pars compacta hacia el estriado. De aquí llegan hacia el globo pálido externo. Y lo que hace el globo pálido externo es coger y liberar el núcleo subtalámico. Al liberarse el núcleo subtalámico, este de aquí, el núcleo subtalámico, excita al globo pálido interno, y por lo tanto el globo pálido interno recupera su función inhibidora sobre el tálamo. Y por lo tanto aquí el tálamo tiene nuevamente la posibilidad de inhibir la corteza frontal, y ya no se genera el movimiento. Por lo tanto, debe haber una sincronía, una buena asociación entre vía directa e indirecta. La vía directa para movimientos, para ciertos movimientos que queremos ejercer, y la vía indirecta para los movimientos que no requieren ese momento para cierta conducta. Entonces es una asociación entre directa e indirecta. Y por otro lado tenemos una vía hiperdirecta. Esta vía hiperdirecta nace así mismo de la corteza, pero no necesita llegar al núcleo estriado, sino que llega directamente al núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico excita al globo pálido interno y este inhibe al tálamo, por lo tanto inhibiendo a la corteza. Entonces tenemos para la inhibición dos vías, una indirecta y una hiperdirecta, y para la estimulación del movimiento una directa. Bien, ahora, aquí podemos ver mejor la integración total del modelo tradicional. Tenemos corteza cerebral, fibras ricas en glutamato al estriado. Bien, el estriado es estimulado por la sustancia negra, por las vías dopaminérgicas. La vía directa a través del D1 y la vía indirecta a través del D2. La vía directa nace con las fibras que van al globo pálido interno, son de tipo GABAérgicas. Del globo pálido interno van al tálamo, liberándolo, y el tálamo excita la corteza. En cambio, la vía indirecta, asimismo, nace de las fibras dopaminérgicas que van hacia el receptor D2. De aquí nacen fibras que van al pálido externo. El pálido externo libera el núcleo subtalámico y el núcleo subtalámico excita al pálido interno y entonces refuerza su carácter inhibidor sobre el tálamo, y el tálamo ya no puede estimular a la corteza cerebral, por lo tanto inhibe el movimiento. Entonces aquí está la asociación entre ambas vías del modelo tradicional. Ahora tenemos un modelo reciente. Este modelo reciente va a tener dos clases de fibras. Fibras que nacen principalmente de la porción motora con las neuronas piramidales, que van a llegar al neoestriado y van a formar parte de la vía indirecta y la vía hiperdirecta. Y tenemos fibras que nacen de la porción premotora y somatoestésica, que corresponden a neuronas intertelencefálicas que van a llegar al estriado y van a conformar la vía directa. Ahora, ¿por qué es importante esto de aquí? Estas neuronas piramidales e intertelencefálicas me permiten comunicar todas estas áreas dentro de la corteza y comunicarse con el estriado, bien, en estas formas. A través de las neuronas piramidales, prácticamente le dice al estriado los movimientos que se están ejecutando, porque otra característica de estas neuronas piramidales es que lanzan fibras al estriado y a su vez forman las fibras córtico-espinales, que forman la vía piramidal. Por lo tanto, le dicen al estriado el movimiento que se está ejecutando. En cambio, las neuronas intertelencefálicas, que nacen de la región premotora y somatoestésica, que son regiones de planeación prácticamente, le dicen al estriado, le mandan una copia de lo que se quiere ejecutar. Entonces, al mandarle una copia a través de las neuronas intertelencefálicas del movimiento que se quiere ejecutar, se activa la vía directa para ejecutar dicho movimiento. En cambio, de la parte de las neuronas piramidales, al enviarle fibras al neoestriado, le está avisando el movimiento que se está ejecutando y los movimientos que no son necesarios. Por lo tanto, activan la vía indirecta e hiperdirecta para inhibirlos. Entonces, es importante la integración tanto del modelo tradicional y el reciente. A través de las neuronas intertelencefálicas y piramidales se conectan todas estas áreas de asociación y áreas primarias de la corteza, ¿bien? Para luego conectarse con la vía directa e hiperdirecta e indirecta. Pongamos aquí un ejemplo. Imaginemos que una persona
está viendo el horizonte, está viendo hacia cualquier lado, y de la nada le aparece una mosca a la vista. Lo que pasa normalmente es que una persona eh, indirectamente lo que va a hacer es ver hacia lo que está en su campo visual, por lo tanto se activan ciertas vías. En este caso, la mosca que está en su campo visual va a activar la vía visual. A través de la vía visual van a nacer fibras que van a llegar hacia el colículo superior. Del colículo superior van a nacer fibras que llegan hacia los núcleos al complejo centromediano y parafascicular, que yo les había dicho que el centro mediano parafascicular lo que le avisa al estriado acerca de los estímulos sensitivos que está percibiendo en ese momento el sujeto. Por lo tanto, este complejo le avisa al estriado y comunica con las interneuronas colinérgicas para activar las vías. Ahora, una vez que ha comunicado con el mismo, en íntima asociación, la corteza ya está enviando proyecciones, se está comunicando y a través de las neuronas intertelencefálicas y las neuronas piramidales envían fibras hacia el estriado, activando la vía directa, en el cuerpo estriado, bien, que van a llegar hacia el globo pálido interno, hacia la sustancia negra paz reticular, hacia el tálamo, para luego liberar nuevamente la corteza. En ese trayecto también se activa la sustancia negra pars compacta, que es la encargada de dar fibras dopaminérgicas que van a estimular los receptores de uno para la vía directa. Por lo tanto, todo este proceso me va a conllevar a que la persona ejecute movimientos oculares hacia el objetivo, en este caso que sería la mosca. A su vez, tiene que activarse la vía indirecta. Por lo tanto, las neuronas piramidales del modelo reciente van a activar la vía indirecta diciéndole, se están ejecutando estos movimientos de los ojos, pero estos de acá no los necesitamos. Por lo tanto, se activa esta vía indirecta en asociación con las vías dopaminérgicas que vienen en la sustancia negra pars compacta que activan el receptor de 2 para luego activar la vía indirecta a través del globo pálido externo, liberando el núcleo subtalámico que estimula el globo pálido interno, que inhibe al tálamo y que nuevamente inhibe a la corteza. Por lo tanto, inhibiendo los movimientos innecesarios para ese movimiento ocular. Aparte de este modelo tradicional y reciente, tenemos unos nuevos modelos que se conocen como los modelos de DeLong, que son circuitos funcionales. Están divididos en dos: los circuitos racionales, el circuito racional y el circuito emocional. El circuito racional, a su vez, está subdividido en un circuito motor y en un circuito cognitivo. Este circuito racional me va a permitir generar movimientos, ¿verdad?, que necesito netamente la conciencia y otros que no necesito estar netamente, necesito toda la conciencia, toda la parte explícita ni la atención. ¿A qué me refiero con esto? El circuito motor o sensoromotor me permite ejecutar movimientos automáticos, mientras que el circuito cognitivo me permite ejecutar movimientos hacia un objetivo específico que necesitan planeación. Por lo tanto, tenemos dos partes en el modelo racional. En el circuito motor van a nacer principalmente de las regiones premotoras y motoras primarias, que van a llegar principalmente al putamen. Del putamen van a tornar tanto la vía directa y la vía indirecta e hiperdirecta, que van a retornar hacia las mismas áreas de la corteza. Y esto me permite ejecutar movimientos rápidos que no necesito totalmente estar sumamente consciente en cada movimiento que voy a hacer, ¿verdad? Y no necesito no necesito atención plena para ese movimiento. Estos son normalmente movimientos automáticos y habituales, como el ejemplo que hablamos anteriormente, que era el de mover los ojos instintivamente hacia la mosca. Por lo tanto, la corteza usa aquí en este caso el circuito motor o sensoromotor. En cambio, tenemos un circuito cognitivo. En este caso necesitamos planear, necesitamos mucho de atención y estar netamente conscientes en cada movimiento. Por lo tanto, este ya no nace de esta zona, sino que nace de las regiones prefrontales. De aquí van a ir principalmente hacia el núcleo caudado, y el núcleo caudado va a tomar tanto las vías directas e indirectas para ejecutar dichos movimientos. Entonces, aquí un resumen del modelo racional. Necesitamos el circuito cognitivo, ¿verdad?, para hacer conductas dirigidas a un objetivo, conductas que necesitan planeación. Estas respuestas, por lo tanto, van a ser más lentas y secuenciales, que demandan mucha atención,
para seleccionar una conducta adecuada, un movimiento adecuado. Y va a haber una respuesta motora y a la larga puede haber un aprendizaje de lo que se acabó de hacer. En cambio, en el modelo sensitivo-motor son conductas habituales automáticas que van a tener una respuesta rápida en paralelo y que no van a demandar totalmente de la atención. Por último tenemos el modelo emocional. Este modelo está asociado con conductas que necesitan un carácter emocional en este caso. Entonces, como podemos ver, aferencias sensitivas, ¿verdad?, del ambiente que recogen los sentidos, van a llegar principalmente hacia estas estructuras que corresponden al sistema límbico. Este sistema límbico va a estar en asociación con la amígdala. La amígdala va a generar proyecciones, va a ser el modulador de este sistema. La amígdala va a generar proyecciones que van a ser de carácter emocional hacia la corteza prefrontal dorsomedial, la cual va a generar conexiones con los ganglios basales para ver qué conducta es la más apropiada para esa situación y a la vez que tenga un carácter emocional en este caso. Entonces va a ser una mezcla de la carácter emocional dirigido por la amígdala y la parte de la corteza prefrontal que va a dirigir de una manera más adecuada la conducta. Ahora, de esta corteza prefrontal medial va a ser la encargada de dirigir la conducta de carácter emocional y con respecto a la motivación a través de la amígdala. ¿De qué manera? A nivel mesencefálico tenemos un área que se conoce como el área tegmental ventral o el área de Tassi, la cual va a estar en íntima relación, va a hacer conexiones con el núcleo accumbens. Como dije al principio, corresponde al estriado ventral. Entonces, este núcleo accumbens va a tener una división. Una división que se llama NAC-C, que corresponde al core o al núcleo, y una división que corresponde al NAC-S, o shell o cortical. Por lo tanto, lo importante aquí es que cuando hay conductas que generan una recompensa, se va a activar esta vía, la del NAC-C, y por lo tanto van a enviar fibras dopaminérgicas hacia estas áreas, motivando así la conducta. En cambio, la parte de NAC-S se va a estimular cuando nosotros queremos evitar conductas de miseria. Bien, por lo tanto, el área de Tassi y el área tegmental ventral va a enviar fibras dopaminérgicas en estas dos situaciones. Cuando tenemos el sentido de que hay una recompensa con cierta conducta y cuando salimos de algo que nos pone miserables, ¿ya? Entonces, ahí genera esa conducta. Todo hacia el área prefrontal dorsomedial. Ahora, cuando nosotros generamos una conducta, pero no se obtiene la recompensa deseada, se activa otra parte, que es la avénula lateral. Y la avénula lateral va a inhibir al área tegmental ventral para que no se genere este circuito y por lo tanto no vuelva a producirse esa conducta, porque esa conducta no generó, en este caso, el reforzamiento positivo deseado. Bien, aquí podemos ver otro esquema de este modelo. Tenemos aquí reforzadores naturales, como la comida, el agua, el sexo, y reforzadores artificiales, como las sustancias psicoactivas, que generan liberación de dopamina a través del área tegmental ventral hacia esos núcleos accumbens, tanto a su core como a la parte cortical. Y tenemos aquí el tálamo dorsomedial, que está representado por la avénula, que va a inhibir en caso de que no se obtenga la recompensa deseada. Y todo esto modulado por la amígdala, que da el carácter emocional, tanto positivo como negativo. Entonces, en conclusión, ese es toda la asociación de todos los circuitos que existen a nivel de los núcleos basales, tanto en la parte motivacional como en la parte para generar ciertas conductas, la parte de la supervivencia y lo demás. En la parte de la correlación clínica tenemos dos enfermedades clásicas, que son la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. Como podemos ver, en la enfermedad de Parkinson va a haber una degeneración de la pars compacta de la sustancia negra. Por lo tanto, las fibras dopaminérgicas no van a actuar, ¿verdad?, totalmente, tanto en la vía directa como en la vía indirecta. Bien, por lo tanto, va a haber una disminución de estas vías, aumentando lo que es la vía indirecta, porque
de por sí tenemos una vía hiperdirecta, ¿verdad? Y no va a haber quien estimule a la directa, por lo tanto no va a haber una estimulación del movimiento. Por lo tanto va a haber, digamos, una hiperfunción de la vía indirecta. Y la vía indirecta va a estimular a la parte externa del globo pálido, que va a liberar el núcleo subtalámico y va a aumentar la función del globo pálido, su función inhibitoria, que va a inhibir al tálamo y por lo tanto inhibe a la corteza. Por lo tanto, esa es la correlación directa de por qué los pacientes con Parkinson tienen posinesia o bradicinesia. Bien, debido a que hay afectación de tanto la vía directa como la vía indirecta a través de la falta de estímulos dopaminérgicos. En cambio, va a pasar lo contrario en lo que es en la enfermedad de Huntington. En cambio, en la enfermedad de Huntington va a estar la parte de la vía directa, va a estar más en realce. Por lo tanto, van a haber mayor estímulos que nacen del globo pálido interno, ¿verdad?, hacia el tálamo y con mayor liberación de la corteza, generando los típicos movimientos coreicos. Asimismo, cuando hay una lesión a nivel del núcleo subtalámico, el núcleo subtalámico no va a poder estimular al globo pálido, y por lo tanto no va a haber su carácter inhibidor sobre el tálamo y no va a poder inhibir a la corteza, por lo que una lesión del núcleo subtalámico genera lo que se conoce como hemivalismo. Y bien, eso es todo con respecto a la presentación. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por la charla. Este es un tema muy importante. Desde el semillero te agradecemos este espacio. Si tienen preguntas, pueden activar el micrófono o pueden escribirlas en el chat. Súper, Jonathan. Muchísimas gracias. Yo creo que fue un uso extremadamente efectivo de todos los diagramas visuales. No lo había estudiado rato así. A mí me parece muy importante señalar muy bien esta parte, ¿cierto?, de los sistemas mesotalámicos que permiten como la perpetuación de los fenómenos de adicciones, ¿cierto? De cómo se puede ver esos cambios que regularmente uno no explica mucho, no asocia muchas de estas estructuras que, pues para mí, el área tegmental ventral es como uno de los principales implicados cuando se tiene que ver con esas sustancias psicoactivas. Entonces me parece muy, muy importante ahí, pues, nuevamente señalar que dentro de ese fenómeno de retroalimentación que vos mencionabas, del núcleo accumbens y el área tegmental ventral, pues ahí efectivamente es donde más van a actuar sobre los receptores dopaminérgicos, los estímulos de las sustancias psicoactivas. Básicamente, pues como bien lo recordamos, es esa acción de inhibir la recaptación de dopamina y que al final se traduce en un estímulo que a la larga pues hace que no solamente se altere la producción de dopamina a partir de la tirosina hidroxilasa, sino que también hace que, aparte de que aumente la producción de estos fenómenos, pues digamos como de retroalimentación positiva, relacionados con el placer, pues también que se alteren estructuralmente los receptores para glutamato, que regularmente pues son los AMPA y como los principales implicados. Entonces es muy interesante ver que pues no solamente sobre los fenómenos que vemos aquí, por ejemplo, de las patologías neurodegenerativas, sino también en ese tipo de trastornos de irregulación como de los estímulos perceptivos, pues también por ahí derecho, como se alteran los receptores de glutamato, se altera la recaptación, entonces también se alteran las respuestas positivas frente a cambios emocionales, entonces ya es más difícil controlar o discernir bien cuáles van a ser las actitudes del individuo frente a estímulos emocionales y que todo esto parte del tálamo, entonces me ve del área tegmental ventral y después del mesolimbo, entonces me parece muy interesante ver esto pues desde ese punto funcional, ¿cierto? Porque efectivamente nos puede hablar muchísimo más sobre este tipo de trastornos que pueden ser tan habituales independientemente de donde nos encontremos. Entonces, pues muchas gracias, muy, muy chévere.